Descubierto el horror oculto en la casa maldita, 17 años de terror embrujado y SINSISTRO. La lluvia caía torrencialmente sobre el techo de la antigua casa, resonando como un lamento en la noche oscura. Era un lugar de sombras, las paredes, desgastadas y frías, parecían susurrar secretos de un pasado aterrador. María, con su rostro marcado por el cansancio y la preocupación, se quedó helada al oír un crujido inquietante. Mientras Daniel, su hijo adolescente, estaba en su habitación, manos temblorosas, ajeno a lo que se gestaba. No hay nada aquí, pensó María, pero esa voz interior luchaba contra su creciente inquietud. En el barrio, las miradas de los vecinos eran como puñales. Ahí viven los que tienen la casa maldita, murmuraban. Aunque María había aprendido a ignorar esos relatos, el eco de los murmullos se colaba en su mente como una sombra persistente. No podía dejar que eso la distrajera del día a día, pero en aquel momento, el aire en la casa se sentía pesado. Algo oscuro se movía entre ellos, como una bestia al acecho. Aquella noche, después de cubrir un turno extra en el trabajo, María decidió organizar el ático. El polvo y la oscuridad la rodeaban cuando, al abrir una caja antigua, se topó con un diario en descomposición. Un frío recorrió su columna, pero la curiosidad pudo más. Las páginas estaban llenas de relatos sobre sacrificios y rituales, un legado maligno que parecía hablarle directamente. Cada palabra la sumía en un estado de pánico, el aire se volvió más espeso, atragantándola. Todo está bien, intentó repetir, pero el diario reveló el horror oculto. Un antepasado había hecho un pacto siniestro, un camino de sufrimiento que nunca debía haber sido recorrido. Mientras ella leía, Daniel dormitaba, sintiéndose observado. Tenía visiones, sombras que danzaban a su alrededor, figuras que susurraban su nombre. «Mamá, no puedo dormir», le dijo aterrorizado al día siguiente. María, temerosa, solo podía abrazarlo y transmitirle una calma que no sentía. Pero la tensión crecía. El vecino Andrés, siempre amable, comenzó a visitarlos más de lo habitual. Su sonrisa era un rayo de esperanza, pero algo en su mirada causaba escalofríos. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. María se sintió atrapada, observada, mientras el entorno oscurecía. Andrés comenzó a hablar más de su familia, relacionándose con aquel oscuro legado que ella había empezado a descubrir. La casa parecía cobrar vida, susurros se convertían en gritos y risas burlonas resonaban en cada esquina. Mientras Daniel escuchaba ecos de un pasado aterrador, María luchaba por mantener a su hijo a salvo y su propia cordura intacta. Finalmente, la tensión estalló una noche. Un grito resonante cortó el aire, un clamor desgarrador que provenía del corazón de la casa. Las sombras danzaban, invadiendo la sala, y el terror se apoderó de María. De pie, sintiendo la presencia de algo aterrador, comprendió que el pasado no solo la acechaba, sino que exigía ser enfrentado. Ahora, preguntándose si podría salvar a su hijo, y a su propia alma del horror que podría consumirte por completo. La casa parecía cobrar vida, cada crujido en sus viejas vigas resonaba como un grito ahogado de un tiempo olvidado. María, sintiéndose atrapada entre el deseo de proteger a su hijo y el creciente temor que la invadía, decidió que ya no podía esperar más. «Daniel, necesitamos hablar», le dijo, tomando aire profundo. Al ver la luz apagada en la habitación de su hijo, el corazón de María se hundió. Empujando la puerta, encontró a su hijo sentado en la cama, temblando. «Estuve escuchando algo. No está bien, mamá», murmuró, con la voz entrecortada. Los ojos de María se extendieron en horror. La oscuridad parecía presionar contra las ventanas y un silencio pesado se extendió por la habitación. «No dejes que te asuste, cariño. Debemos enfrentar esto juntos», dijo ella, tratando de infundirle valor.
Mientras hablaba, sus palabras se sentían vacías, como si la atmósfera absorbiera toda esperanza. De pronto, un estallido de risa resonó en el pasillo, una risa que sonaba familiar y, sin embargo, espeluznante. María y Daniel se miraron, el terror reflejado en sus ojos. «Es Andrés», pronunció ella, sintiendo que el nombre se atascaba en su garganta. La risa se acercaba, y un maligno susurro se filtraba por debajo de la puerta. «María, ya te lo he contado sobre nuestra historia familiar en esta casa». María retrocedió, sintiendo un escalofrío recorrer su piel. «No, no me hables más de eso», le respondió, intentando cerrar la puerta, pero quedó petrificada, sin poder moverse. Un sudor helado le corría por la frente mientras la risa de Andrés adquiría un tono más siniestro, como si estuviera cantando una melodía olvidada. «No puedes esconderte, María. Esa historia te pertenece, y yo soy solo el mensajero», dijo Andrés, su voz resonando en la oscuridad. De repente, la puerta se abrió de golpe, y Andrés apareció, empapado por la lluvia y con una sonrisa que ocultaba algo. «Te traigo un regalo», dijo, extendiendo la mano con una pequeña caja oscura. «Vete. No quiero saber nada de ti», gritó María mientras arrojaba un objeto del estante. El impacto hizo que la caja cayera al suelo y se abriera, dejando escapar un vapor negro que se expandió con rapidez en la habitación. Daniel y María retrocedieron, asfixiados por la niebla espesa que parecía absorber la luz. «¿Qué has hecho?», preguntó Daniel, su voz llena de pánico. Aquella niebla comenzó a tomar forma, como si fuesen figuras oscuras que salían de las sombras, danzando, murmullando, llamando a su madre. María sintió que el aire se tornaba más denso. «No pueden ser reales», gritó, mientras las figuras se acercaban, alzando manos que parecían querer arrastrarla hacia un abismo. Los ojos de Daniel se llenaron de terror, observando con horror cómo esas sombras se asemejaban a personas que habían desaparecido en el barrio. Entonces, la risa de Andrés se tornó en un eco profundo, reverberando en cada rincón de la casa. «El pacto que hiciste con tu ancestro se renueva», dijo, su mirada demente dejaba entrever su propia locura. «Ahora tienen hambre de almas». Con la desesperación apoderándose de ella, María tomó la mano de su hijo, asegurándose de que no se separaran. «Corremos», gritó, pero antes de que pudieran moverse, una sombra se abalanzó sobre ellos, atrapándolos en un frío aterrador. Mientras el terror se apoderaba de su ser, María recordó el diario y lo que había escrito. El pacto solo podría romperse desafiando su oscuro legado. ¿Pero cómo? La desesperación se agrandaba mientras las sombras giraban a su alrededor. «Esto no ha hecho más que empezar», resonó la voz de Andrés, mientras las figuras se acercaban. La casa, ahora completamente oscura, parecía vibrar en un latido ominoso, haciendo eco a su desesperación. El tiempo se desvanecía, y María se dio cuenta de que su única opción podía ser más aterradora que lo que había descubierto. ¿Sería capaz de romper el ciclo? Mientras se preparaba para lo impensable, una frase resonó en su mente: «El sacrificio requiere una elección», pero antes de que pudiera decidir. Un grito desgarrador atravesó la noche, y la niebla oscura la envolvió completamente. Una pregunta resonó en el aire antes de que todo se volviera negro: ¿qué estarías dispuesto a perder para salvar a alguien que amas? Todo era silencio en la casa, un silencio que se sentía como un manto pesado. María y Daniel, atrapados en la niebla oscura, apenas podían respirar. Las sombras danzaban a su alrededor, susurros inaudibles llenaban el aire, presionando contra sus tímpanos como un eco de lo imposible. María giró su cabeza, luchando por mantener la calma. «Daniel. ¿Estás bien?», logró gritar en medio del caos. La respuesta de su hijo llegó entrecortada, un llanto suave que lo llenó de miedo. La atmósfera era tan densa que parecía racionar el aire, ahogando su voz y su esperanza. «Mamá», chilló Daniel, mientras soportaba el empuje de las sombras que intentaban arrastrarlo hacia una oscuridad más profunda. María extendió su mano, sus dedos rozando los de su hijo antes de que una sombra se interpusiera entre ellos. Las figuras parecían cobrar forma, realzadas por la niebla que les daba una apariencia de antigua vida. Sus rostros reflejaban un dolor olvidado. «María», llamaron, sus voces entrelazadas en un canto triste,
evocando recuerdos que no quería recordar. «Basta», gritó ella, una chispa de furia surgiendo en su pecho. «No tengo miedo de ustedes». Esa era la mentira que se decía. En su interior, el terror ardía como fuego. A su alrededor, esas sombras respondieron a su desafío. Una de ellas, más resplandeciente que las demás, se acercó. Su rostro era el de una mujer que conocía, uno que había amado y perdido. María decía con una voz que parecía conocida, pero el eco del dolor impregnaba cada sílaba. «Recuerda, nuestra historia no ha terminado». «¿Quién eres?», preguntó, temblando, sabiendo que conocía la respuesta aunque deseaba no hacerlo. «No puede ser ella», susurró, luchando por recuperar el control sobre su mente. La sombra sonrió, la forma de un pasado lejano. «Soy quien pagó el precio. Y ahora, debes decidir». María recordó el diario, la historia que había leído, el sacrificio que su antepasado hizo en esta casa. «No. No puedes ser real. Tú no eres más que un juego de sus cabezas». Pero las figuras empezaron a acercarse, el aire se tornó helado, y una risa burlesca llenó el salón. Era Andrés, el eco de su risa lleno de frialdad. «¿Te asusta lo que puedes perder?», preguntó Andrés, mientras sus ojos resplandecían en la oscuridad. «Has heredado sus miedos, sus secretos. Esta casa es un ciclo que se repite», su voz era una serpiente que se enroscaba en su mente. La realidad se distorsionaba a su alrededor, convirtiéndose en un laberinto de dolor y sufrimiento. «Necesito poder», pensó rápidamente María, apretando fuertemente la mano de su hijo. «Si esto es un ciclo, tal vez pueda romperlo». Con un grito lleno de determinación, María alzó su voz por encima del murmullo. «No me llevarán. No soy lo que fueron, no más. Este futuro pertenece a Daniel, no a ustedes». Las sombras se detuvieron, sorprendidas por su desafío. Sintiéndose embriagada por la adrenalina, María cerró los ojos y recordó palabras del diario: «El sacrificio no siempre implica sangre, a veces, el coraje es lo que se requiere». Entonces, un estallido de luz apareció en su mente, de repente, las sombras empezaron a agitarse, como si su esencia estuviera siendo desvanecida por la luz que emanaba de su espera. «Hazlo. Hazlo ya, mamá». Daniel gritó, viendo cómo las figuras comenzaban a temblar ante su convicción. Sin embargo, de la niebla, un susurro helado le llegó. «Pero, ¿qué estarías dispuesta a sacrificar verdaderamente?». La voz era profunda, seductora, como un canto de sirena. María titubeó. La verdad empezó a calar en su corazón. Era momento de elegir, ¿podría realmente renunciar a algo por su hijo? La duda la golpeó justo cuando el eco de la risa se multiplicó, como un coro de almas perdidas. Al rodar las sombras hacia ella, el miedo tomó una nueva forma. «El sacrificio requiere una elección», resonó la advertencia. María sabía que cada segundo era crucial. Con cada latido de su corazón, la pregunta se repetía: ¿qué estaba dispuesta a perder en realidad para salvar a su hijo y romper el legado que las sombras representaban? Al abrir nuevamente los ojos, el terror se intensificó. La casa parecía vibrar desesperadamente, preguntando: ¿podría dar el paso final? ¿Qué precio tendría que pagar, cuando todo parecía caer en un abismo de caos? María, con el corazón palpitante, dio un paso adelante hacia las sombras. María dio un paso al frente, el dolor de su corazón palpitante resonando en sus oídos como un tambor de guerra. La luz que había invocado pulso en sus manos, brillando intensamente en la oscuridad cada vez más opresiva. Las sombras titubearon, retrocediendo levemente, como si la luz pudiera quemarlas. Pero las palabras del susurro helado aún acechaban en su mente. ¿Qué estaba dispuesta a perder? Con cada figura espectral que se acercaba, un nuevo recuerdo la golpeaba. La imagen de su madre, de su abuela, cada sacrificio que se había hecho en esta casa. Un ciclo interminable que parecía alimentarse de su dolor. «Daniel», exclamó, acercándose a él, el miedo y la desesperación se cernían sobre ella. La luz que brillaba en su mano pareció tambalearse, y sintió que una multitud de sombras se arremolinaba detrás de ella, presionando. «Mamá.
gritó él, atrapado entre el temor y la esperanza, sus ojos llenos de lágrimas. La conexión entre ellos era un hilo delicado, vibrante. Sin pensarlo más, María se impuso ante la verdad que le exigía la maldición de la casa, un sacrificio debía hacerse. En un giro repentino de desesperación, recordó el diario encontrado antes, una línea que decía el amor verdadero protegía, pero también reclamaba. Con una determinación renovada, elevó la luz aún más. Si tengo que perder algo, que sea mi propio pasado, mi historia, pero te salvaré, Daniel. Las sombras a su alrededor se tornaron más agresivas, envolviéndola como un abrazo frío. Una de ellas se acercó, su rostro retorcido en una mueca de rencor. ¿Estás dispuesta a cargar con el dolor que hemos llevado? Tu sacrificio no será simplemente para tu hijo. Esta casa no te dejará ir tan fácilmente. Cállate. María rugió, dejando que todo su miedo se convierta en fuerza. La luz brilló intensamente, un faro de resistencia, y cuando lanzó sus manos hacia las sombras, una ola de energía se desató, expandiéndose hasta el último rincón de la sala. A medida que la luz impactaba, las sombras empezaron a gritar, una cacofonía de voces perdidas que se mezclaban en un coro desolador. María cerró los ojos, buscando el rostro de su hijo en medio del caos. Susurros de dolor retumbaban en su mente, tienes que recordar de repente, una imagen relampagueó en su cabeza, una escena olvidada de su infancia. Su madre, lejana, le decía, los verdaderos héroes son aquellos que eligen luchar, incluso cuando el dolor parece insostenible. Mientras la luz seguía extendiéndose, María contempló lo insignificante que era su sacrificio en comparación con el amor que le ofrecía a Daniel. Por favor, ayúdame a romper este ciclo. Gritó al cuadrante de sombras. Que mi pasado se convierta en mi fuerza. La casa comenzó a temblar. Las paredes vibraban, y la niebla se espesaría, pero la fuerza de su voluntad hizo que la luz aumentara, una última carga de energía envolvió la habitación, echando a las sombras hacia atrás. Sin embargo, algo en la bruma comenzó a cristalizar detrás de ellas, una figura apareció del fondo, más imponente que el resto. Era el eco de Andrés, sus ojos oscuros como agujeros negros, llenos de desprecio. No puedes escapar tan fácilmente, María. Este ciclo es más fuerte de lo que imaginas. El rugido de su voz llenó la habitación y María sintió el miedo recorrer su espina dorsal. Ella lo conocía, sabía que Andrés había hecho un pacto con las sombras, pero ¿podía revertirlo? Un grito llenó la sala, y las sombras se arremolinaron, intentando proteger su líder. No, nunca más, pensó, el ardor en su pecho crecía. Pero en ese instante, el eco del pasado volvió a rebosar su mente. ¿Qué precio tendría que pagar realmente para romper este ciclo? Sin aviso, una sombra se abalanzó hacia ella, buscando devorar la luz. María sintió que las garras invisibles la alcanzaban, y el pánico comenzó a brotar en su ser, pero no podía permitir que eso sucediera. Tenía que decidir y actuar, el tiempo se detuvo en sus pensamientos. Con un grito impetuoso, levantó la luz una vez más. Mirando a su hijo. Daniel. Confía en mí. Voy a romper el ciclo. Pero a medida que la oscuridad avanzaba, el camino hacia el futuro se desvanecía, y María se encontró a sí misma al borde del abismo. Con cada segundo que pasaba, la realidad crujía a su alrededor, y la pregunta se hacía eco en su mente, más poderosa que nunca, ¿qué estaba dispuesta a sacrificar para salvar a su hijo? Mientras las sombras la rodeaban, sus garras apretando cada vez más, María sintió la cruda desesperación. Todo susurró. ¿Era eso lo que iba a afirmar? ¿El valor de una madre podría ser suficiente para acabar con la maldición? El acto final se acercaba, y la elección crujía en el aire como el último susurro de esperanza. ¿Podría realmente dar todo por el amor que sentía? El silencio rotundo la rodeó, mientras la oscuridad se acercaba, ya no solo física, sino en el fondo de su corazón. ¿Y si el costo era más alto de lo que jamás había imaginado? La pregunta permanecía, ¿y el verdadero sacrificio a la vista, lo lograría? El viento aullaba fuera de la casa, como un lamento lejano que se unía a los gritos de las sombras. María podía sentirlas acercándose, todas atrapadas en un ciclo de venganza y dolor. La luz en sus manos empezaba a parpadear,
como una vela a punto de extinguirse, y el horror en su corazón se intensificaba, martillando en su pecho. No puedo fallar, pensó. A cada paso que tomaba hacia adelante, la figura de Andrés emergía más claramente, sus ojos centelleantes llenos de malicia. Recordaba las historias que su madre le había contado de él, un hombre atrapado por su propia avaricia, condenado a ser un espectro que ahora se alimentaba de su sufrimiento. Esto es un sueño, se decía, apretando los ojos. Pero la cruda realidad la golpeaba, y con ella, el peso de la herencia familiar que había decidido enfrentar. Daniel, confía en mí, gritó, su voz resonando con una mezcla de pánico y determinación. Las sombras retrocedieron un instante, pero la risa burlona de Andrés la alcanzó. Te crees tan noble, María, pero no sabes el verdadero precio. La casa quiere más de lo que imaginas. ¿Estás dispuesta a arrebatar lo que más amas solo para salvarlo? Esa voz, una mezcla de tentación y desesperación, la golpeó en cada fibra de su ser. La luz adquirió más intensidad, iluminando la habitación con una claridad inquebrantable. Las paredes temblaban, arrugándose como un viejo papel. Pero el aire se volvió más denso, como si alguna fuerza invisible estuviera intentando aprenderla. María sintió un escalofrío recorrer su espalda y, por un momento, sus pensamientos vacilaron. No puedo dejar que me controlen no otra vez, se gritó a sí misma. Con cada impulso de miedo, su corazón latía más rápido, como si estuviera compitiendo contra el tiempo. Recordó el sacrificio de su madre, el amor eterno que había traspasado generaciones. Desocupando su mente de dudas, una chispa de esperanza brilló en el furor de la batalla. De repente, un giro del destino, la sombra que había capturado su luz empezó a fragmentarse. Unos pequeños destellos comenzaron a brotar de su oscuro corazón, como estrellas tratando de escapar de la prisión de la noche. María sonrió, dominada por un nuevo sentido de propósito. ¿Has visto eso, Andrés? La luz siempre encuentra su camino, incluso en la oscuridad más opaca. Sin embargo, tan pronto como la esperanza parecía ganar terreno, la risa de Andrés se intensificó, como si hubiera sabido de antemano que eso sucedería. ¿Piensas que puedes luchar contra lo inevitable? Tus esfuerzos son en vano. Esa luz que crees tener solo avivará nuestras llamas. La casa temblaba, y el aire se llenaba de un silbido escalofriante mientras las sombras intentaban envolver a María en su abrazo helado. Se aferró a sus recuerdos, a su hijo, visualizando su cara, y el amor que sentía por él le dio fuerzas. No lo permitiré, gritó nuevamente, alzando la luz con fervor. Las sombras parecían doblarse, gritando, agonizando ante el resplandor. La conexión entre madre e hijo era palpable, una línea de luz que vibraba entre ellos. Pero la verdad era inminente y la decisión, desgarradora. En ese instante, sintió que necesitaba avanzar, no solo rescatar a Daniel, sino también deshacerse de su propia carga. Estoy dispuesta a darlo todo, murmuró, buscando la fuerza para romper con el pasado. Mientras las sombras retrocedían, una grieta enorme se abrió en el suelo, amenazando con tragarse todo a su alrededor. María miró hacia el abismo, sabiendo que su sacrificio debía ser total. El eco de las sombras se convirtió en un alarido ensordecedor. «Mamá, no», gritó Daniel, sus ojos llenos de terror. La luz brilló con intensidad, y su corazón palpitaba con la idea de una verdad desgarradora. Y si dar todo significaba perderse a sí misma, incluso su propia existencia, la oscuridad avanzaba, mientras María sentía que el abismo la llamaba. En ese momento de agonía, la verdad se tornó clara, el amor podía ser un vínculo, pero también una prisión. No puedo dejarte caer, Daniel. Su corazón se partió en 1000 pedazos al tomar la decisión, pero ¿podría realmente perder su esencia para salvarlo? En el último instante, una revelación la golpeó como un rayo. ¿Qué pasaría si liberarse también significara el final para todos? La casa crujía, y el tiempo se detuvo. María miró a su hijo, a la oscuridad, y supo que debía actuar. La pregunta se encontraba en su mente, ¿hasta dónde llegarías para salvar a quien amas? La luz chisporroteó, iluminando la habitación por un instante, antes de que todo se convirtiera en sombras.
La tensión aumentaba mientras María comprendía que su camino apenas estaba comenzando y que misterios oscuros estaban a punto de revelarse en su lucha por dar vida al amor. El abismo temblaba, envuelto en susurros que se convertían en gritos desgarradores. María no sabía cuánto tiempo había pasado desde que la grieta se abrió ante ella, pero cada segundo parecía un año. Miró a Daniel, atrapado en el terror, su rostro empapado en lágrimas. La oscura figura de Andrés flotaba en una esquina, observándolo todo con esa sonrisa que prometía sufrimiento. Daniel, corre. Corre ya, ordenó, pero su voz era ahogada por el eco de las sombras que emergían y se entrelazaban entre sí, formando un tejido grotesco de dolor y pérdida. Las paredes, recién iluminadas, comenzaron a desvanecerse, arrastrando ecos de risas lejanas y lamentos de aquellos que no habían logrado escapar. El suelo vibró, y aquella grieta se expandió, como si un monstruo hubiera despertado en lo más profundo de la tierra. María trató de aferrarse a la luz, pero algo se interponía, como si cada sombra quisiera chupar su esencia. No estoy lista, se dijo, aunque sabía que el tiempo se acababa. Justo cuando las sombras parecían a punto de engullirla, un estallido resonó en la habitación. La luz que atambió su camino, ahora golpeaba las paredes como un rayo. Las sombras chillaron, retorciéndose en un pacto de desesperación. Andrés, confrontado por el poder que crecía en María, se mostró fumando de furia. No puedes destruir lo que soy. Soy parte de ti, parte de la historia que llevas dentro. Un sudor frío corrió por la espalda de María. La conexión entre ella y Andrés era más fuerte de lo que había pensado. Su corazón se detuvo mientras una revelación la golpeó. Las sombras eran los recuerdos de aquellos atrapados, de sus propios antepasados. Cada susurro, cada eco, era el dolor de generaciones, un círculo vicioso donde ella misma había sido atraída. Daniel, gritó, sintiendo que el miedo la desbordaba. Eres más fuerte que esto. Confía en la luz. Confía en mí. Con un movimiento frenético, alzó la luz, buscando una salida a través de la memoria colectiva, de ese sufrimiento que retumbaba en esa casa. El aire se llenó de imágenes, la risa de su madre, el abrazo cálido que compartieron, y lágrimas de tristeza que caían al suelo como una lluvia interminable. Cada relato abría un nuevo camino, permitiendo a las memorias sanar. Este es nuestro momento, Daniel. Vamos a romper el ciclo. Ella sintió cómo su amor por él se convertía en un escudo, una barrera anglosajona que empezó a irradiar coraje. Las sombras comenzaron a retroceder, luchando en su intento de aferrarse a lo que quedaba de su poder. Pero Andrés, furioso, dejó escapar un grito desolador. Si te vas, si destruyes este lugar, estarás condenando a los que vienen detrás de ti. No puedes escapar. No quiero seguir atrapada en tu juego. Los niños no deben cargar con nuestra carga. María se preparó para dar un paso más, pero el abismo bajo sus pies emitía una atracción insaciable. Cada vez que creía tener el control, esa grieta se profundizaba. Con un último alarido, emprendió su camino hacia la luz, pero cada paso era un desafío. De repente, algo le llamó la atención. Un rostro familiar se asomó a través del vórtice. Era su madre. María, gritó, su voz resonando con una mezcla de amor y tristeza. No olvides, nunca olvides el amor que llevas dentro. De inmediato, el miedo de María se convirtió en furia, la cual elevó su luz aún más. Te traeré de vuelta a casa, afirmó con determinación. La grieta se hizo más grande, y al mismo tiempo, la risa oscura de Andrés fue desplazada por susurros de esperanza, pero en ese momento de triunfo, sintió la realidad más tangible. Fría y cruel la luz de su madre comenzó a desvanecerse. Mamá, no, gritó, extendiendo la mano hacia ella, pero la sombra de Andrés intercedió, llamándola de nuevo a su paraíso de dolor. La escena cambió abruptamente, dejando a María sin aliento. Se dio cuenta de que todo el horror apenas comenzaba. Más sombras emergieron de la grieta, algo oscuro y tenebroso en el fondo del abismo. Miró a Daniel, quien ahora la veía con una mezcla de amor y miedo. ¿Qué más hay?, murmuró, su voz frágil. Lo que no sabía era que Andrés aún guardaba un secreto más oscuro, una carta final en este juego de almas.
La luz se apagó por un instante, y el terror, ahora palpable, se mezclaba con la desesperación. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar para salvar a su hijo y liberar a su familia de las garras de Andrés? La casa retumbaba como si estuviera viva, y una nueva figura se asomó en la oscuridad. Una amenaza olvidada, un eco en su historia que nadie previó. Una voz crispante murmuró desde la grieta: ¿estás lista para enfrentar la verdad? Un estremecimiento recorrió el cuerpo de María. El eco de esa voz retumbó en su mente como un tambor, cada golpe resonando con una amenaza que palpitaba. La grieta parecía cobrar vida, y las sombras a su alrededor tomaron formas grotescas, incluyéndola en un remolino de miedo. Su mirada se centró en Daniel, los ojos del niño llenos de preguntas y terror, haciendo que su pecho se apretara con desesperación. «Daniel, abrázame», gritó, extendiendo los brazos mientras la oscuridad se acercaba, mordisqueando los bordes de su realidad. Él corrió hacia ella, uniendo sus cuerpos en un abrazo ferviente, como si la realidad se hiciera un poco más soportable en ese instante. Andrés, desde su rincón de la habitación, sonreía con desprecio. Creen que el amor lo salvará, pero el amor es solo una ilusión que lo enreda aún más en esta trama de dolor. Necesitan saber que realmente son. Su voz se deslizaba entre los ecos, como una serpiente en la hierba. María sintió que una ola de desconfianza la invadía. «No te creas tus propias mentiras», respondió, aunque su voz temblaba. La luz que había trabajado tan duro por mantener comenzó a palidecer nuevamente, como si se hubiese agotado. Ella sabía que debían moverse rápido antes de que el horror las envolviera por completo. Con un gesto decidido, María extendió su mano hacia la grieta. «Voy a enfrentarlo, Daniel. Juntos». Un brillo de determinación apareció en su rostro, ayudándola a atravesar el miedo que atormentaba su corazón. El aire se enfrió abruptamente y la oscuridad emanó de la grieta, aplastando el último vestigio de esperanza en la habitación. Encaminándose hacia el abismo, María sintió que cada step resonaba intensamente en sus venas. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Las imágenes brotaron de la grieta como fantasmas danzantes. «Mira», susurraron, mostrando escenas de su infancia. La risa de su madre se mezcló con lágrimas, y cada imagen revelaba secretos que nunca conoció. Un grito ahogado salió de su garganta al ver la desesperación y el dolor que su madre había llevado. «Todo era verdad, pero nadie nos lo dijo», se lamentó. «Mamá», gritó, pero sus palabras fueron absorbidas por el abismo. La fuerza de la sombra aumentó, como si respondiera a su angustia. Sintió el tirón de Andrés en el fondo, sus garras intentando arrastrarla hacia abajo. «Vamos», María. Su voz se deslizó en su mente, seductora y aterradora. «Lo que no sabes te destruirá. Abandonarás el dolor para siempre si simplemente te entregas. No eres más que una sombra de lo que podrías haber sido, y esto es lo que se avecina para ti». Con un esfuerzo sobrehumano, María luchó por mantener la conexión con Daniel. «No dejaré que esto nos quite más. No seré una sombra». Y en ese momento resistente, comenzó a recordar la luz que siempre había brillado en su interior, la esperanza que había traído su madre a su vida. Sin embargo, la figura que se asomó desde la grieta era más imponente. Un rostro familiar pero distorsionado por el odio. Era el mismo que había mirado en sus sueños más oscuros, las facciones retorcidas, el mismo abismo en sus ojos. «No escaparán de mí, jamás», pronunció. «¿Qué eres?», la pregunta salió de sus labios, un eco temblequeante. La respuesta de Andrés era un oscuro susurro, y el terror llenó el espacio. «Nadie entiende el legado que llevan. Ustedes son parte de mí, y mientras existan, jamás podrán romper el círculo». María sintió que su corazón se aceleraba. Ella había estado viviendo con un recuerdo sin saberlo. «¿Cuál es la verdad? ¿Qué te ata a mí?». Cada palabra se sentía como un golpe de martillo en el aire pesado de la habitación. «Te voy a mostrar». Las sombras se intensificaron. Todo se oscureció, incluido su abrazo con Daniel. De repente, la grieta se convirtió en un remolino oscuro, absorbiendo todo. «Prepárate para que la verdad desenmascare el horror escondido en tu sangre», anunció Andrés, y el suelo bajo sus pies se desvaneció. «Daniel», gritó, pero la oscuridad la tragó. El final se acercaba, y la última imagen.
que vio fue el parpadeo de la esperanza que se desvanecía hasta convertirse en niebla. Cuando la luz finalmente se extinguió, María se dio cuenta de que todo era solo el comienzo de una pesadilla aún más profunda. La verdad está más cerca de lo que imaginas, murmuró una voz que resonaba en la oscuridad. La sabiduría a veces puede ser más aterradora que la ignorancia. ¿Qué secretos ocultos aún debían enfrentar para liberarse de las garras del pasado? El frío envolvía a María como una manta pesada, y al abrir los ojos, se encontró en un espacio extraño. Estaba de pie, en medio de un salón desmoronado, las paredes cubiertas de papel tapiz desgastado y manchas de humedad. No había rastros de Daniel, y eso encendió una alarma en su pecho. El aire estaba impregnado de un olor agrio, como si los recuerdos de un tiempo perdido estuvieran atrapados en ese lugar. Al caminar lentamente, sus pasos resonaban sobre un suelo crujiente, como si la casa hablase con cada movimiento. Observando alrededor, se dio cuenta de que las sombras parecían moverse a su alrededor, jugando en los rincones, burlándose de su miedo. Daniel, llamó con voz temblorosa, pero solo recibió el eco de su propio grito como respuesta. De repente, unos murmullos comenzaron a florecer en el aire. Palabras distorsionadas, llenas de rencor, se entrelazaban como serpentinas. María, hija de la oscuridad, te hemos estado esperando. Era difícil discernir de dónde provenía la voz, pero el temor se hacía palpable al pensarlo, como una presencia fría en la nuca. No soy parte de esto, gritó, aunque su voz parecía un susurro en la penumbra. Avanzó hacia lo que alguna vez había sido un espejo. La superficie estaba cubierta de polvo, pero al limpiarlo con la palma de su mano, empezó a vislumbrar su reflejo, deformado y manchado. Allí vio una vez más al rostro de Andrés, con una mueca de satisfacción grotesca en sus labios. La imagen cambió, mostrando escenas de su propia historia familiar, en un ciclo interminable de sufrimiento. Visiones de su madre llorando, de su padre atrapado en un laberinto de desesperación. El dolor antiguo que envolvía cada rincón de su ser se hacía más fuerte, como si las paredes mismas respiraran la tristeza acumulada en el tiempo. ¿Por qué?, susurró, sintiendo que el terror empezaba a dominarla, y entonces, una figura avanzó desde las sombras. Daniel. Su pequeño cuerpo temblaba, sus ojos desbordaban lágrimas, pero lo que la hizo gritar fue la expresión en su rostro. Ese no era su niño. Estaba rodeado de una luz tenue que provenía de su interior, una luz que parecía titubear, como si fuera a extinguirse en cualquier instante. María, preguntó, con voz quebrantada. ¿Dónde estamos? Estoy aquí, hijo. Te tengo. María lo abrazó con fuerza, pero en ese instante, la oscuridad que los rodeaba se intensificó, como si el ambiente estuviera absorbiendo su amor. Tienes que salir de aquí, Daniel. No te dejes atrapar. Las palabras resonaban entre ellos, pero una presión inhumana comenzaba a ahogar su esperanza. Él tiene el poder, mamá. No podemos escapar, dijo el niño con un fuego apagado en su voz. María sintió que su piel se erizaba, su corazón palpitaba descontrolado. No, Daniel. Nunca debemos rendirnos. La grieta en su alma seguía abierta, los horrores de su linaje la devoraban y cada segundo que pasaba se convertía en una batalla interna entre la esperanza y la desesperación. Andrés apareció, emergiendo de la niebla, una sombra alargada cuyas formas se retorcían como garras en busca de carnaza. La verdad es amarga, querida María. No hay escape. El miedo es la herencia que llevas en tu sangre. Este ciclo nunca se romperá. Únete a mí y entenderás. Su sonrisa gélida resonó en la habitación, un eco que reverberaba hasta lo más profundo de su ser. Cierra la boca. No eres mi padre, gritó ella, y en esa negativa, se sintió una chispa de poder. La luz de Daniel comenzó a brillar con más fuerza, y María se aferró a aquel destello, aunque era tenue, aunque temblaba. Yo elijo la luz, afirmó, y la oscuridad titubeó, como si no pudiera soportar el valor de su decisión, pero justo cuando parecía que el control podría regresar, el piso crujió bajo sus pies y una grieta se abrió a sus lados, un abismo detrás de ella que amenazaba con tragarlo todo. María supo que les quedaba poco tiempo y que la verdad que tanto temía estaba a punto de ser revelada. Mira tu reflejo, y verás quién realmente eres, gritó Andrés, y al hacerlo, la habitación
Pareció distorsionarse, girando como un carrusel macabro. María se volvió hacia el espejo, con el corazón en la garganta, preguntándose si lo que veía allí la aniquilaría o la salvaría. Un último suspiro de esperanza se asomó en su pecho mientras el terror se apoderaba de su mente. ¿Estaría lista para desenterrar la verdad oculta en su sangre, incluso si esa verdad la llevó al borde del abismo? El espejo emitió un brillo inquietante mientras María se preparaba para mirar de nuevo. Su corazón latía con fuerza, la incertidumbre la empujaba al borde del desasosiego. ¿Qué verdad encierra su pasado? ¿Qué secretos de su linaje la habían traído hasta este lugar sombrío? Se acercó, con las manos temblorosas, y al mirar su reflejo, el horror se desgajó como una lámina de papel. Allí no solo estaba ella. Detrás de su figura, seres familiares pero distorsionados emergieron, su madre, su abuela, todas las mujeres de su familia, una tras otra, asomándose al espejo con miradas vacías, como si fuesen presas de la misma maldición. Sus rostros eran espejos de dolor, de desesperación, congelados en el tiempo. María susurró la imagen de su madre, los labios moviéndose pero las palabras se sentían como ecos lejanos. No olvides, nunca olvides que tengo que recordar, gritó. Un sudor frío le corrió por la frente, mientras la atmósfera del salón se tornaba más densa, como un manto de opresión que la traía hacia el abismo. Todo, hija, hemos sido arrastradas, pero tú puedes romper el ciclo. La voz resonó, y de repente, las figuras se desvanecieron en un torrente de sombras. La habitación retumbó, y el eco del llanto de su familia resonaba por los rincones, llenando su mente de desesperanza. María se tambaleó, sintiendo que no solo estaba atrapada en una casa, sino también en un legado letal. Avanzó hacia el espejo, puede que no por elección, sino por una fuerza que la atraía. Daniel, gritó, en un intento de encontrar la luz entre la oscuridad. Pero el salón se llenó de siluetas, sombras que danzaban a su alrededor, llenas de risas burlonas que retumbaban en su mente. Escapa, María. La voz de su hijo emergió, pero esta vez sonaba apagada, lejana. No mires atrás. En ese instante, un destello brillante interrumpió la oscuridad. María vio a su niño de nuevo, su luz titilante como una chispa en la oscuridad interminable. Sin pensarlo, avanzó. Pero el suelo se estremeció una vez más, las grietas se ensancharon, y la casa parecía estar viva, luchando por mantenerla prisionera. De repente, un grito desgarrador cortó el aire, como un cuchillo afilado. Con horror, se dio cuenta de que provenía del espejo. Cynthia, su amiga de la infancia, apareció como un espectro, atrapada en la superficie. Tenía los ojos desorbitados, implorándole. María. No caigas en la trampa. No sigas el legado de sufrimiento. Cynthia, gritó, atrapada entre el deseo de ayudar a su amiga y la necesidad de rescatar a su hijo. Las sombras comenzaron a estirarse hacia ella, cuchillas afiladas de desesperación intentando retenerla. Andrés, con su presencia ominosa, se acercó flotando, su voz más intensa. Es tu destino, María. Acepta tu oscuridad y descubrirás el verdadero poder que llevas contigo. La sangre llama a la sangre. Ella sintió el miedo y querer en su pecho, un grito de batalla surge en sus entrañas. Con el corazón en llamas, y los ecos del sufrimiento ancestral reverberando en el aire, María no podía rendirse. No. No me quedaré aquí, exclamó, y con un grito de determinación empujó su mano hacia el espejo, que comenzó a romperse en un estallido de cristal, creando un vórtice de luz y sombra. El suelo se sacudió y en un último intento de conexión, gritó, Daniel. Esperando que la luz de su hijo la guiara hacia la verdad. Pero en ese momento, la casa pareció responder con un retumbar ensordecedor, como si se preparara para la venganza. María fue engullida en la turbulencia, esperando que el sacrificio no fuera en vano. La oscuridad, ansiosa por devorarla, había empezado a cerrar sus garras. ¿Podría romper el ciclo que la ataba a una historia de horror, o sería este el final de su viaje y el comienzo de otro ciclo de sufrimiento? El silencio reinó en la casa. María se encontró de pie en el centro de la sala, temblando, con los ecos de todas las sombras resonando en su mente. Había recorrido un camino de dolor y desesperación, y ahora estaba aquí, al borde de un precipicio.
Mientras la grieta de la oscuridad se extendía a su alrededor, sabía que ya no existía opción de retroceso. Para salvar a Daniel, debía enfrentar al verdadero enemigo, el legado que pesaba sobre su familia. Daniel, debo hacerlo por ti, gritó. Su voz, cargada de determinación, vibraba en el aire, resonando como un estallido de coraje. Con cada palabra, las sombras temblaron, sintiendo su desafío. Pero Andrés, emergiendo de la niebla, reía con malicia. ¿Crees que puedes desafiarme? La oscuridad está en tu sangre, María. Nunca podrás escapar, dijo, su risa repiqueteando como un eco distante de su historia familiar. María, sintiendo el miedo recorrer su columna, apretó los puños. No soy lo que fuiste, respondió con firmeza. He decidido romper con esta maldición, con este ciclo que nos ha esclavizado durante generaciones. La casa suspiró, como si respondiera a su declaración. Las sombras comenzaron a arremolinarse, dispuestas a devorar su valentía, pero María se mantuvo firme. Recordó el amor que la había guiado, el que le había enseñado a pelear, a luchar por aquellos que ama. No voy a rendirme, y si tengo que caer, lo haré luchando por mi hijo. Ese deseo ardiente encendió una luz en su interior. Era ese amor el que había alimentado su resistencia. Con una fuerza renovada, María levantó ambas manos, y una ráfaga de luz emergió como un estallido de esperanza, empujando a las sombras atrás. Los gritos de los seres oscuros se amplificaron mientras su presencia se desvanecía, el poder de su amor desbaratando su sujeción. No. Andrés gritó, desquiciado, viendo cómo su control sobre María se desmoronaba. El rostro de la rabia y la desesperación contrastaba con la serenidad que ahora brillaba en los ojos de María. Era en su amor por Daniel, su voluntad de protegerlo, donde halló la fuerza que desafiaba la oscuridad. Al notar que la luz crecía, las sombras comenzaron a desvanecerse, su esencia ahogada por la pureza del amor. Pero algo más surgió del abismo, sus antepasadas, aquellas mujeres que habían sufrido en silencio, aparecieron como figuras etéreas, unidas en un coro de voces que resonaban con la verdad. Recuerda quién eres, María. Tienes la fuerza de tus antepasadas. El sacrificio no es solo dolor. Es la decisión de liberarte de las cadenas del pasado, dijeron sus voces, y con ellas, la luz se intensificó. Era el momento. La grieta del suelo se amplió, y el abismo se volvió un torbellino de sombras. Sí, yo elijo el amor. Elijo proteger a mi hijo, gritó María, y el foco de luz que la rodeaba se juntó en un solo estallido brillante que iluminó cada rincón de la casa, cada sombra que había aterrorizado a su familia. En ese instante crucial, sintió que las manos de Daniel se entrelazaban con las suyas. Su mirada era un reflejo de esperanza, y en ese abrazo, María comprendió que el verdadero sacrificio era su entrega al amor, a destruir lo que les había hecho daño. La luz atravesó a través de ellos como un rayo, derribando muros de oscuridad y liberando a las almas atrapadas. Allí, donde las sombras habían danzado, solo quedó la calma. La casa comenzaba a desmoronarse, el eco de risas burlonas fue reemplazado por un silencio restaurador. María, respirando profundo, sintió que el ciclo había llegado a su fin. La casa, que había sido un símbolo de horror, ahora se transformaba lentamente en un refugio de paz. Las sombras se desvanecían, liberadas de un antiguo tormento. Lo logramos, mamá, murmuró Daniel, con una sonrisa luminosa en su rostro. Sí, hijo, lo hicimos juntos, respondió ella, sintiendo una ola de calma abrazarla. Mientras el último resplandor de luz emergía de la casa, las puertas se abrieron hacia un nuevo amanecer. Una nueva vida los esperaba, un futuro marcado por la esperanza. Los susurros de las sombras se disiparon, y así, a medida que salían juntos del umbral, María comprendió que podían vivir sin el peso del pasado. Lo que antes había sido una maldición ahora era un testimonio de fortaleza. La verdad estaba en su amor, y con cada paso, estaban creando una nueva historia, era un nuevo comienzo, y María sintió que, al final, el amor siempre había triunfado. Necesitas suscribirte ahora mismo. No te pierdas las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creando contenido increíble,
Inunda la sección de comentarios con tus reacciones, teorías o lo que sientes sobre este final. Queremos saber de ti, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.